¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Jorge Casareto en este espacio en que creen los que creen, a donde tratamos de ver también temas de actualidad y temas que nos invitan a reflexionar en qué creemos lo que creemos, ¿no? Y hoy con un tema más que interesante y complejo como es la última encíclica del Papa Francisco, esta encíclica sobre ecología que trae un montón de temas nuevos, ¿no? Muchos interrogantes, muchas respuestas. Por eso tenemos al ingeniero Pedro Antonini, que ha estudiado muy bien esta encíclica y que va a compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, ojalá lo disfruten. Bueno, Pedro, muchas gracias por aceptar el convite y bueno, venir al encuentro este. Como verán todos, estamos todos llenos de papelitos, y es toda la pauta de que no es un tema sencillo, y por otro lado es tan abundante el material que nos propone el Papa y las propuestas que hace el Papa en la encíclica, que no vamos a poder agotarlo hoy, pero simplemente la idea hoy es hacer un punteo, tocar los temas como más destacados, los temas que puedan ser en una de esas los que más se han comentado, los más llamativos. Y bueno, como vos has revisado mucho y leído muy detenidamente y estudiado la encíclica, te agradecemos que nos acompañes a pensar y a reflexionar en esto, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. En realidad, cada vez que tengo que leer de vuelta la encíclica, yo también aprendo mucho, porque no es un material que se agota fácilmente, ¿no? ¿Qué son los puntos que vos podrías detallar como los más destacados, lo que te llama más la atención inicialmente? Bueno, creo que la encíclica responde a una cuestión de urgencia que es planetaria y reconocida por todo el mundo, y es el deterioro ambiental que se nos viene encima, que ya tiene síntomas preocupantes y que exige reacciones inmediatas. Es decir, no es que estamos hablando de una situación que la podremos manejar en las próximas décadas. Tenemos que empezar ya a actuar. Y de hecho el Papa, con un gran sentido de la oportunidad, emite esta encíclica pocos meses antes de la Conferencia Internacional para el Cambio Climático en París, donde luego de varios fracasos y largas charlas internacionales bastante inoperantes, el mundo realmente parece converger hacia una solución consensuada para regular este tema. Eso por un lado. Por otro lado, creo que siendo el Papa de los pobres, él ve en este deterioro, que es un deterioro para él no solo ecológico en el sentido de la naturaleza externa al hombre, sino también un gran deterioro social y humano, la oportunidad para seguir insistiendo que nosotros no podemos salir de esta situación si no tenemos una mirada hacia el mundo tal como lo ven los pobres. No hay que olvidar que de los 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, no menos de 2.000 millones son pobres y que tienen condiciones de deterioro en su vida que un mínimo de sensibilidad social debería considerar. Y él considera que resolver las cuestiones del deterioro ambiental solamente desde un punto de vista técnico deja de lado la cuestión fundamental, y es que dentro de la ecología los más perjudicados son los pobres. O sea que habría toda una dimensión de ecología ambiental y ecología humana, por decir Por así. supuesto, por supuesto. Él tiene en la encíclica un capítulo que se llama Ecología Integral, donde justamente en ese capítulo incluye la cuestión social y humana como parte de ¿no? Claro, como parte esencial del equilibrio. Claro. Ahora, por ejemplo, la gente en el orden práctico, porque claro, generalmente uno cuando escucha este tipo de cosas, todo lo deriva a las autoridades, al Ministerio de Salud, en fin. Siempre uno encuentra en quién derivar, ¿no? Y a la persona concreta que está en su casa y que tiene que actuar con basura,
¿qué la encíclica llega a dar algún tipo de consejos en ese sentido? Bueno, a ver, la encíclica tiene un toque de gran realismo porque reconoce que este cambio digamos, en el tratamiento de la naturaleza y de nuestros semejantes requiere un cambio de cultura y requiere una redefinición del progreso tal como lo entendíamos hoy. Entonces su mensaje en ese sentido es muy radical, pero también es realista en el sentido que él dice no podemos esperar que las autoridades políticas que en general miran el corto, mediano plazo y en todo caso el plazo de su propio mandato, tomen decisiones que en realidad van a arrojar resultados en un lapso en el cual ellos ya no estén, ¿no? Y no existan. Por lo tanto, se necesita cambiar las conductas desde abajo, por un lado, y por otro lado, otro tema del realismo que tiene el Papa en esto, dice, todos estos temas ecológicos despiertan, primero descansan en observaciones científicas, pero son muy complejos en sí mismos y en su naturaleza, y además son muy controvertidos porque tocan muchos intereses. Y él dice, acá no hay otra solución que un diálogo muy abierto y muy amplio entre la ciencia, los políticos, los institutos educativos, las organizaciones sociales. Y además tiene párrafos muy significativos respecto de la importancia que tiene el cambio de conductas individual en lo cotidiano. Él dice, tenemos que instrumentar sistemas de educación que más allá de proponer medidas de mediano o largo plazo, nos eduquen a respetar nuestras calles, a respetar los derechos del prójimo, sobre todo en los centros urbanos, a tener una actitud más amigable con la naturaleza y además a tener un sentido de solidaridad no solo con el vecino, sino intergeneracional. Él dice, necesitamos una solidaridad horizontal en el sentido del espacio y vertical en el sentido del tiempo, porque ¿cuál es el tipo de mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Hay un punto capaz para clarificar un poco el alcance de todo esto, que yo cuando lo leía pensaba en ejemplos prácticos. Vieron que yo soy siempre un hombre de ejemplos prácticos. Y él apela en muchos puntos de la encíclica a asociar lo que es el consumo con la ecología, ¿no? Y uno, en principio, parece que fuera una crítica ideológica al consumo y una crítica ideológica al sistema, y cuando lo pasás al plano individual, al plano familiar, cuanto mejor te va, más basura generás. Efectivamente. Y justamente lo que estamos viviendo en este momento como mundo globalizado, es un mundo que está generando mucha cantidad de residuos, que no sabe dónde meter los residuos, y que casualmente dentro de esos residuos también hay residuos humanos, que es lo que nos dice Bauman en algunos de sus libros, ¿no? Sí, entonces, sí. Él asocia y lo une intrínsecamente el tema ecológico con el tema de los hábitos de vida, con el tema de las propuestas económicas y productivas, y con el tema del ser humano que está indisolublemente unido a esto. Sí, este es un tema muy interesante y que yo creo que él lo ataca desde varios aspectos. Por un lado, él dice, nosotros estamos como prisioneros de un sistema que tecnológicamente nos obliga a crecer y a mejorar nuestra condición con un criterio puramente eficientista y de rentabilidad. Y es tan perfecto el sistema que se olvida que detrás de eso dejamos 2 millones de personas en condiciones de vida infrahumanas. Y por otro lado, él dice, el sistema es injusto porque está basado en una visión personal, egoísta y de corto plazo. Es decir, lo que importa es el resultado en el corto plazo y el bienestar que me redunda a mi propia persona. Con lo cual incentiva una actitud de prueba y error, ¿no? De quedarme con lo que me sirve y descartar con lo que no me sirve.
él tal vez no lo dice explícitamente, pero surge del documento y de los estudios científicos que hay, que nosotros hoy tenemos 7.000 millones de personas, en el 2050 vamos a ser unos 10.000 millones de personas. Estoy haciendo números redondos y tomando las estadísticas de las Naciones Unidas. Proyectando el aumento de la producción que se va a requerir entre el 2015 y el 2050 para levantar significativamente el nivel de vida del mundo pobre, vamos a tener que triplicar el Producto Bruto que tenemos hoy. Entonces, lo que el Papa dice es, si nosotros lo vamos a hacer en la misma dirección y con los mismos criterios que los venimos haciendo ahora, en el 2050 vamos a estar todos sepultados por los desperdicios que vamos a producir. Entonces, ahí es donde él plantea, tenemos que cambiar el paradigma de la producción y tenemos que cambiar nuestra cultura respecto de lo que es el desarrollo. Este es el tema que, por otra parte, es muy laudable que el Papa realmente asuma esta problemática, pero también es verdad que nosotros como Iglesia no podemos dar las soluciones que tiene que encontrar la tecnología, las autoridades, es decir, nosotros, yo creo, se nos plantea siempre ese tipo de problemas de conciencia, ¿no? Incluso son las críticas que recibimos. Bueno, ustedes pueden mostrar cómo es la problemática, pero no la resuelven. Y ahí entra el tema. La Iglesia no es la que tiene que resolver, sino la que tiene que iluminar, por lo menos en nuestra visión, porque no tenemos los elementos técnicos para poder resolver esta Efectivamente, ¿no? Sí. Él lo reconoce con mucha, yo diría con mucha clarividencia, que es lo mismo que decir mucha humildad en este caso. Porque él dice, la Iglesia, él dice en el documento, estoy tomando información que tiene una gran evidencia científica, pero que es controvertida, y por otra parte la complejidad del problema hace que no haya una respuesta única para esto. La única respuesta es lograr un cambio de conductas que resulte del consenso de un diálogo sincero de todos los actores involucrados, gobiernos, funcionarios, políticos, empresas, la ciencia y las organizaciones sociales, ¿no? Bueno, no sigamos por ahora, de esas soluciones vamos a ver en el próximo bloque, vamos a ver. Bueno. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
cerramos el bloque anterior y planteabas, Pedro y Monseñor, el tema del cambio de conducta, ¿no? Y en qué medida la Iglesia podía tener una influencia en todo esto. Y la realidad es que sí, dentro de la propuesta que nos hace el Papa Francisco, la actitud individual es trascendental en esto, ¿no? Es un cambio que tiene que ir de abajo hacia arriba. Y uno dice, bueno, a mí en mi vida personal, ¿en qué me afecta? Yo le quiero contar brevemente una anécdota de cuando fueron las inundaciones en el 2013, que yo estaba en ese momento trabajando aquí en Cáritas, en la diócesis, y gracias a la generosidad y a la espontaneidad de la gente, el salón de aquí del Marín, donde se hizo la recolección, que son 5.000 metros cuadrados, quedó lleno. En 2 días se llenó. Teníamos miles de voluntarios trabajando. A mí me pasaron 2 cosas en ese momento. Por un lado dije, qué bárbaro la generosidad de la gente y cómo la gente tiene esta disposición a ayudar. Y en un momento, mirando semejante cantidad de cosas, dije, todo lo que nos sobra. Porque la realidad es que era muy bueno que hayan traído, pero ninguno de todos los que colaboraron se quedó en su casa sin nada. Entonces, cuando el Papa nos habla del consumo, por ejemplo, como un elemento que está asociado a esta ecología humana y a esta ecología mundial, nosotros decimos, bueno, lo mío no importa. Sí, lo tuyo importa. Tu mirada de la vida, tu mirada del mundo, tu mirada del futuro, importa y importa mucho. Y creo que eso sí es algo que nosotros desde la Iglesia podemos ir acompañando, ¿no? A formar estas conciencias de que, bueno, de que somos socios, somos una gran familia, como dice la encíclica. Sí, yo con respecto a ese tema asocio dos párrafos de la encíclica. Uno que dice, creo que es en el último capítulo donde habla de la espiritualidad, él dice, tenemos que acostumbrarnos a tener una vida más austera y a saber prescindir de lo prescindible, porque eso es una ganancia de libertad, dice él. Y la ganancia de libertad va acompañada además con una mayor sensibilidad hacia la necesidad y la presencia del semejante, como también de la naturaleza misma, ¿no? Y el otro tema vinculado con esto, me lo olvidé. No importa. Está bien. Bueno. No puedes enganchar, no te preocupes. Sí. Arrancás del otro tema vinculado con esto. Sí, bueno. De todos modos, hay un tema que es clarísimo que tiene que ver con esto, que es un tema educativo, ¿no? Es decir, hay una dimensión que nos toca a todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad de plantear esta cuestión en la cuestión educativa. Es decir, tenemos que formar conciencia. Sí, el Papa habla mucho de la función de las escuelas y las instituciones educativas, de las religiones en plural, de las instituciones sociales. Él en realidad no tiene muchas esperanzas de que este cambio venga de arriba para abajo, más bien él lo que induce son conductas de abajo hacia arriba, que obviamente no tienen que estar frenadas por los organismos institucionales, ¿no? Es que yo pongo, por ejemplo, ¿no? Es decir, un país que tiene posibilidades como el nuestro, para progresar y progresar rápidamente, a un político se tienen que ocurrir ideas de carácter económico que le van a solucionar, como decía el problema, rápidamente el problema. Y ese rápidamente es muy difícil de que sea congruente con todo este cuidado ambiental que hay que tener, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, nosotros que somos cosechadores de soja, bueno, es evidente que si al pequeño productor se le compra ese pequeño lote para ampliar la extensión sojera, bueno, seguramente, no sé cómo estará el precio de la soja ahora, no me importa, pero eliminamos un pequeño productor y la gran empresa crece. Ese equilibrio es el equilibrio difícil que tiene que ser muy tenido en cuenta, por eso. Sí, ese tema es un tema que va un poco a contramano del criterio que actualmente se sigue para entender el progreso, porque el Papa ahí subraya la importancia del equilibrio social por vía del trabajo digno. Él dice, tenemos que estudiar si una solución, desde el punto de vista económico o productivo, cuánta gente deja sin trabajo, sobre todo, esto es un añadido mío, ¿no? Sobre todo en una época de globalización donde la inversión de capital
tiene casi una relación inversa con la ocupación de mano de obra, no es como era en la época anterior, donde había una relación directa y por lo tanto se legitimaba la inversión de capital, por más que estuviera motivada por un afán de lucro, por el hecho de que de alguna manera repartía eso. Hoy día eso no es tan cierto y por lo tanto afecta a un paradigma central del sistema económico, ¿no? Sí, y hace unos años ya se venía hablando en algún punto de esto. Yo los otros días hablaba con un empresario que me decía, cuando se instalaron los shoppings acá en Buenos Aires, decía, yo era un fanático, un defensor fanático de los grandes supermercados. Me dice, yo andaba por el mundo y en el mundo habían grandes supermercados y yo defendía frenéticamente los grandes supermercados. Dice, y tuve discusiones con colegas y apoyé esto. Dice, y después me di cuenta que se cerraban los negocios y que entonces los barrios se vaciaban de pequeños comercios. Y al mismo tiempo empecé a tener que levantar el cerco de mi casa. Entonces pasé de tener el cerco de 1,70 al cerco de 1,90, al cerco de 2 metros y a ponerle la alarma y el... ¿Por qué? Porque esas fuentes de trabajo y ese modo de vida que tenía que ver con familias que podían salir adelante con el esfuerzo, bueno, era reemplazado por capitales enormes que venían y cubrían las necesidades, pero quedaba un montón de gente fuera del sistema. Entonces, y me decía, ahora no los defiendo más. Pasaron los años y creo que crecí. Es un equilibrio muy complejo. Es complejo, sí. El tema que yo quería mencionar y voló recién tiene que ver con esto. Y son las actitudes que el consumidor individual puede tomar para, a través de la demanda, orientar el mercado para que la producción se adapte a un consumo más austero. Es decir, es utilizar los mecanismos del mercado para que la producción corrija esa tendencia a llenarnos de cosas superfluas. A ver, ¿cómo sería eso? Y pensá en lo que se gasta, por ejemplo, en los productos de belleza, sobre todo en los premium. Si vos haces un costeo, te vas a dar cuenta que la mayor parte de lo que vos pagás en un producto se va en publicidad y en el envase, más que en el contenido. Todo eso es efímero, la publicidad pasa, el envase se tira. Suponiendo que el contenido sea bueno, de todas maneras estás pagando 100 por algo que costó 15. Ese es un ejemplo. Y ese es un ejemplo muy propio de nuestra sociedad porque muchísimos productos se imponen en el mercado con una política que tiene más de marketing que de producción o de contenido. Yo creo que en la base de todo esto que acabas de decir y que por supuesto está en la encíclica es la dimensión de no ser propietarios sino administradores, ¿no? Es decir, creo que a veces, incluso cuando se ha usado el término bíblico, que Dios nos entrega la tierra para que la dominemos, muchas veces se ha pensado, y en el mundo capitalista sobre todo, que ese dominio era porque realmente el hombre era como propietario de todo lo que recibía. Sí. El Papa plantea, lo plantea así, en la encíclica dice, no, el hecho de que nosotros podamos disponer de esos bienes, y que debemos disponer de esos bienes, automáticamente no nos convierte en propietarios, sino en administradores. Porque es algo que hemos recibido y que tenemos que transmitir. Por supuesto. Somos receptores y transmisores. Por supuesto. El mundo está recibido como don y sí. se transmite a las nuevas generaciones como Así don. es. Sí. Hay que tener en cuenta también una cuestión de alarmas. Es decir, no es lo mismo decirle a Adán y Eva, tenés la tierra para dominarla, que decírselo a un mundo superpoblado que está en vías de... Creo que ese es el problema que estamos enfrentando y afortunadamente es una alarma que el Papa utiliza para llamarnos la atención sobre muchísimos aspectos que hemos descuidado, sobre todo la relación con nuestros semejantes más pobres. Claro. Sí, porque en esto del ser administradores, en realidad hay una doble cuestión. La humanidad es administradora de lo que ha recibido, y aquellos que hemos tenido más oportunidades y que vivimos en los países con mayor nivel de desarrollo, somos responsables de lo que recibimos y de nuestros hermanos. Claro. Porque no es solamente ser responsable de la tierra, soy responsable de la familia. Entonces, como responsable de la familia,
que es todos, que son los 7.000 millones, incluidos los 2.000 millones, o sea, los 2.000 millones de pobres, mi responsabilidad tiene que ver con ser un administrador eficiente, porque yo soy más responsable que aquel que no tuvo la oportunidad de administrar. Entonces, si uno lo traslada al plano familiar, bueno, yo tengo en cabeza mía la herencia, ¿no? Y depende de mí que le llegue a todos mis parientes, a mis hijos y a mis nietos, aquello por lo cual se preocuparon mis abuelos. Sí, sí, es así. Hay una visión nueva de la ubicación del hombre dentro de lo que es el universo, que yo también la he enriquecido mucho después de leer esta encíclica, porque si bien nunca había estado en contra de ello, uno vive prácticamente de acuerdo a otros parámetros. Y es el hecho de sentir que el hombre no es un observador externo a la naturaleza, sino que nosotros somos parte de una creación que está toda ella, incluso el mundo inanimado, llamada a una glorificación y dentro del plan de salvación de Dios. ¿No es cierto? Es decir, nosotros somos la criatura privilegiada porque somos a su imagen y semejanza, pero por lo mismo que somos a su imagen y semejanza, tenemos que respetar su creación y sobre todo la dimensión comunitaria que que refleja, digamos, la naturaleza trinitaria de Dios. Ustedes dos tienen hijos y nietos. ¿Ustedes creen que en estas generaciones nuevas hay un poquito más de conciencia ambiental que respecto de que en nuestras generaciones? Yo creo que sí, Jorge. Yo tengo 2 sobrinos que hace 5 años me dicen que se quieren dedicar a estudiar el medio ambiente y la ecología, y debo decirte que hace 4 años y medio, hasta que leí la encíclica, pensé que estaban locos. Y la verdad que no, me parece que estaban más cuerdos que yo. Sí, yo creo que sí. Por otro lado, no tenemos que desesperar. Siempre el mundo nos sorprende, no solo porque Dios de alguna manera nos acompaña, sino porque además el hombre tiene una gran creatividad y creo que cuando ve situaciones de peligro como es esta, puede reaccionar bien. Está bien. ¿Qué decís? A mí me parece que se avanzó mucho en cuanto al criterio y al concepto de la ecología. Me parece que estamos en un momento que el Papa lo acompaña y lo fomenta muy bien, que es salir de la ecología del pingüino empetrolado y de la ballena que se extingue a la ecología del hombre que sufre, que no exime una cosa de la otra, porque no es uno o lo otro. Pero hasta ahora todo el planteo ecológico tenía que ver con las especies en vía de extinción, tenía que ver con los bosques nativos, y poco tenía que ver con los inmigrantes que se van de África a cartonear a Europa, con la gente que se muere en los mares porque en sus países no se puede vivir más. Entonces me parece que el sacudón que pega en la mesa en este momento el Papa Francisco, es decir, todo el planteo ecológico es absolutamente válido, pero nos estamos en algún punto olvidando de que sin un verdadero humanismo no hay ecología. O sea, que el mundo sin el hombre no es el mundo. Sí, ¿no? Sí, él lo dice con todas las letras. Toda la letra. Dice, no espero, o no se puede esperar mucho de una humanidad que habla de ecología y es insensible a las necesidades de sus semejantes. Creo que es el cambio que todavía se debería estar por dar y que creo que nuestros chicos y nuestros nietos pueden ser los que empiecen a levantar también estas banderas, ¿no? Sí. Como hace 20, 25, Sí. 30 años se levantaron otras, hoy se complementan con estas y ahí sí creo que el papel del cristiano es clave, ¿no? Nuestro modo de ver y el mundo tendría que incorporar esto. Bueno, hemos hablado de esta encíclica y muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Bueno, con vos siempre estamos trabajando. Vamos a terminar diciendo cómo se llama esta encíclica, porque no la hemos mencionado. Se llama Laudato Si. Y está tomada una oración de San Francisco de Asís que alabado sea el Señor y hace referencia a todos los seres de la creación. Bueno, creo que ha sido muy instructivo este programa para todos y que sea como una bendición que llega a cada una de las casas esta preocupación por esta ecología humana y ambiental. Jorge, ¿puedo decir una frase de San Francisco? Rapidísima. San Francisco dijo, la pobreza no conduce necesariamente al amor, pero el amor conduce necesariamente a la pobreza. Es bravo, ¿eh? Es bravo. Muy bien.